Si tienen sus Biblias, hermano, acompáñenme por favor allí en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y le voy a pedir por favor que Mateo 11 y vea conmigo el versículo 28, Mateo 11 y el versículo 28. Estamos teniendo las clases de Instituto Bíblico, Instituto Bíblico, perdón, y estamos viendo acerca de la existencia de Dios y estábamos viendo también acerca de la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la personalidad? ¿Qué es lo que, como Dios, cómo Él piensa, siente, es celoso? Y cuando conocemos más de Dios, confiamos más en Él. A veces nuestras vidas están complicadas, hermano, porque no hemos encontrado confianza en Dios. Mira, tus hijos confían en ti. Ellos no se preocupan si vas a pagar renta o vas a pagar predial. Ellos no se preocupan si hay comida o no. Ellos nada más piden. Tienen esa confianza de que tú eres el proveedor. Además, ni siquiera saben lo que significa proveedor, pero saben que tú estás ahí para ellos y ellos confían en ti. Ellos no se preocupan, ¿irá a haber comida hoy o no irá a haber comida hoy? Hay una confianza plena y tú y yo no somos mejor que Dios. Entonces, ¿por qué a veces la gente puede confiar en nosotros y nosotros no confiar en Dios? Examina un poquito tu vida y mira cuáles son las cosas que tú no confías en Dios. ¿Por qué no las has puesto en las manos de Dios? No sé, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, la enfermedad que tienes. No sé qué, hermano, cuál es tu situación, pero mientras que tú dudes de Dios, déjame decirte, no va a haber en tu vida tranquilidad, no va a haber paz. No vayan, ahí quédense ustedes, allí en Mateo, no vayan conmigo ahí, yo lo voy a ver, pero en una de las cartas, ahí en Santiago, Santiago habla y dice esto. Es Santiago capítulo 1, dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, dice, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, fíjese, dice, no piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna. Pida con fe. Ahora, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, creo que es 11:12, no, es que no están en mis notas, nada más quiero dárselo ahí, por eso digo que no vaya usted. En Hebreos 11, habla acerca de que la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, cuando tú buscas esas palabras, certeza y convicción, en el diccionario te habla de seguridad plena, te habla de confianza, te habla de conocimiento. Y esa confianza plena, ese conocimiento nos lleva, hermano, a no dudar. Cuando tú y yo no dudamos,
entonces no hay preocupación. Le decía yo a los hermanos, ¿verdad? Este viernes que yo trabajé, empecé temprano a trabajar y yo no tenía en mi corazón una duda que si me iban a pagar o no. Yo llegué a trabajar sin ningún problema. Llegó la hora de irme, me dieron mi cheque y me fui, pero yo no tenía yo estaba confiado. Además, ni siquiera llegué preguntándole a mí, oye, ¿tú me vas a pagar hoy o no? No había una preocupación, y al no estar yo preocupado, pues pude trabajar bien sin ningún problema. A veces nuestras vidas están llenas de preocupaciones, están llenas de cosas que no has entregado a Dios, y esas mismas cosas no te hacen tener paz ni en tu vida como matrimonio, en tu vida familiar, en tu trabajo. Y es por eso que puedes ver gente hasta cansada literalmente de la mente, no tanto del cuerpo, pero de estar pensando, y qué de esto, y qué del otro. A lo mejor estás aquí en la iglesia y a la hora de orar, en lugar de orar, tú estás pensando, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a perder México? ¿No va a perder? Y ya te fuiste. Tu preocupación, hermano, te lleva a no llegar a la paz que Dios quiere que tú y yo tengamos. Dice la Biblia que Él es príncipe de paz. Hermano, entonces, ¿cómo yo voy a desconfiar de alguien que la palabra de Dios me enseña que todo es sustentado por Él? Que una hoja de un árbol no se cae sin la autorización de Él, que mis cabellos, dice la Biblia, están contados. Ahora, si yo creo eso, la pregunta es, ¿por qué yo no confío en Dios? Decimos, todos creemos en Dios. Si yo les pregunto, todos van a levantar su mano. Santiago dice que también los demonios creen. Entonces, hermano, creer no es suficiente. Necesitamos tú y yo llegar, hermano, al conocimiento de la palabra de Dios, entender quién es Dios, cómo trabaja Dios, para que tú y yo podamos tener paz. Mientras no, en una situación difícil, cuando yo entiendo la manera que Dios trabaja, yo puedo tener paz porque sé que es parte de lo que Dios tiene preparado para mí, para mi crecimiento, para mi entendimiento, para mi madurez, para lo que Él tenga. Y cuando no entiendo, yo oro y digo, Señor, ayúdame a aprender de esta situación porque no sé en realidad qué es lo que tú quieres. Porque si yo no estoy, hermano, bien, mi fe no está bien fundamentada, entonces yo no voy a tomar la iglesia o mi creencia en Dios como algo que Dios me ha dejado para yo tener esa paz y esa tranquilidad. En el mundo tenéis aflicción, dijo el Señor, pero hey, yo he vencido al mundo. Tú estate tranquilo. Yo sé de que tienes necesidades, yo sé qué es lo que te hace falta. Mira las aves del cielo que no siembran ni guardan en granero, dice, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Entonces, cuando no hay, hermano, esa confianza en Dios, es por eso que soy inestable, es por eso que soy de doble ánimo. Si tú sigues leyendo Santiago, ahí donde estábamos viendo, dice, después de que dice que no piense que el que tal haga recibirá cosa alguna, y luego dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es que tú puedes ver gente que llega en la mañana y no llega en la tarde, o no llega en la tarde, o sea, porque ellos piensan en su mente que la iglesia no es tan necesaria. Si no fuera tan necesaria la iglesia, entonces el Señor no hubiera dado su vida por la iglesia. La iglesia no es establecida por un hombre, no se le ocurrió a un hombre, no le inventó un hombre. Dios instituyó la iglesia, y con la iglesia instituyó pastores, predicadores, maestros. Él es el encargado, Él es el que ha dejado esta iglesia para que tú y yo entendamos que tenemos paz por medio de Él y podamos vivir vidas, óyelo bien, hermano, sin necesidad de esforzarnos a cosas que Él las tiene que hacer. ¿Podrá el hombre añadir a su estatura, por más que se afane, podrá el hombre añadir a su estatura un codo? Claro que no. Entonces, ¿por qué el afán? ¿Por qué la preocupación?
¿Por qué, hermanos, el dudar de Dios? Yo le decía a los hermanos en la clase, hermanos, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué es Dios para usted? ¿Quién es Dios? Y la mayoría de los que estábamos ahí, no estaban mal las respuestas, eran respuestas correctas, pero muy limitadas. Mi Salvador, Dios es amor, Dios, y es cierto, pero es más que eso. Es como cuando usted compra un televisor y ese televisor hoy que los televisores inteligentes que tú puedes usar tu celular, mandar la señal al televisor y estar viendo el programa ahí en tu celular, pero lo pones en la televisión y cosas que tiene esa televisión que si no sabes, nomás la usas para prender y apagar y ver lo que está ahí, es todo. Pero hay un instructivo donde dice, mira, tiene estas capacidades la televisión, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Te puedes poner los audífonos para tú nada más oír la televisión, que los demás no oigan. Tiene muchas cosas que si no sabes, la limitas a lo básico. Hermano, Dios no es un Dios básico, es un Dios, hermano, lleno, completo de todo lo que tú y yo necesitamos. De hecho, la Biblia dice que con Cristo estamos completos, no necesitamos otra cosa. Entonces, ¿cuál es la desconfianza? ¿Cuál es el no confiar, el no creer en Él? ¿Por qué para alguien puede ser una carga el llegar a la iglesia y para otros no? Hermano, cuando yo voy a recibir algo que me va a ayudar a mi vida, yo no tengo por qué llegar cargado, yo tengo que llegar, hermano, con una mente tan urgida de recibir lo que necesito para seguir adelante. Hay cristianos que no tocan la Biblia en toda la semana y dicen que son cristianos. Yo le puse a la predicación, ¿verdad? ¿Por qué confío en Dios? ¿Por qué confío en Dios? Yo le pregunto, ¿usted por qué confía en Dios? Cuando el Señor habla acerca de cómo usted y yo deberíamos de orar, hay unas cosas ahí que el Señor pone y dice, cuando ustedes se pongan a orar, dice, ustedes deben de orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra. Entonces nos da un ejemplo Él de cómo tú y yo deberíamos de llegar delante de Él, entendiendo primeramente quién es Él. Después que Él tiene, hermano, el poder de hacer las cosas como Él quiere, y la voluntad de Dios o la voluntad de Él, hermano, tú y yo deberíamos de aceptarla. Por eso Romanos capítulo 12 dice, para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque de otra manera no podemos saber tú y yo si es la voluntad de Dios o no cuando no conocemos cómo Dios trabaja. Dice la Biblia, estar gozosos cuando os halléis en diversas pruebas. Y para ti, para mí, es ¿cómo tener gozo cuando estoy en pruebas? Es que no sabes cómo trabaja Dios, porque no sabes que después de esa situación va a venir algo especial. Y al no entenderlo, hermano, batallamos. Entonces yo tengo que buscar cuáles son las cosas que me van a llevar a mí a confiar en Dios y poder decir yo, por esto yo confío en Dios. Si yo no encuentro nada especial en alguien, yo no puedo confiar. Cuando trabajamos en la construcción, hacíamos unos escafos. Sí, entienden lo que es un escafo. Un andamio. Pero ese andamio, hermano, era un poquito muy peculiar porque estábamos en una casa de 2 pisos y por donde caminábamos era un barrotito de 3,5 pulgadas.
y poníamos nada más unos soportes. Y siempre le decíamos al que hacía el escafo, acuérdate que nosotros vamos a caminar por él. Eso le daba a la persona que hacía el escafo que tenía que hacerlo bien, clavar bien, que las patas no se movieran por un lado y para otro, asegurarlo. A pesar de que íbamos a caminar por algo tan pequeño, confiábamos nosotros en el que lo hacía. Ahora, no cualquiera hacía el escafo. Si llegaba alguien nuevo, no lo poníamos a hacerlo porque no sabía. Ya una vez que había aprendido, confiábamos en que sabía hacerlo, y una vez que confiábamos que sabía hacerlo, caminábamos sobre ese escafo sin preguntarle, ¿lo hiciste bien? ¿Le metiste? No, ya sabía, estábamos confiados. Te digo todo esto, hermano, porque tú tienes que encontrar cosas que Dios tiene para que puedas confiar en Él y tu vida sea, óyelo bien, hermano, más llevadera. Tú puedes decir, es que si yo no estoy en el trabajo no se puede hacer nada. Es que si yo no esto, es que si yo no aquello, es que si yo no lo... Bueno, no estás confiando en lo que Dios puede hacer. No estás confiando. Estás contento, dice, con lo que tú tienes, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, cuando yo me cargo y pienso que yo soy el que arreglo todas esas cosas, pues me pongo tan tenso, me pongo tan, a veces molesto, porque yo quiero arreglar todo lo que está a mi alrededor cuando yo no puedo. Yo no puedo. Yo necesito la sabiduría de Dios, necesito entendimiento de Dios, necesito conocer a Dios para entonces yo poder decir, Señor, ¿sabes qué? Mira, esto tú te encargas porque yo no puedo, y esto yo no puedo hacer, pero esto yo no puedo hacerlo, Señor. Yo no puedo. Hay esposas queriendo cambiar a su marido cuando tú no vas a poder cambiar a la esposa. Esposos queriendo cambiar a su esposa y te voy a decir, tú no puedes cambiar a la esposa. Eso es lo que Dios tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué confío en Dios? Y número uno, porque puedo llegar sin avisar y Él siempre está para mí en mis debilidades. Y ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Bueno, si yo quiero tener paz, yo tengo que aprender de Dios. Yo no tengo que aprender de mi esposa, yo tengo que aprender de Dios, yo tengo que aprender de alguien que camina con Dios. Por eso Pablo dijo, hey, sed imitadores de mí como yo soy del Señor. Entonces, hermano, ¿tienes un modelo para seguir? ¿Tienes alguien en que tú puedas mirar que camina con Dios? Porque a veces pensamos, es que, no, es que yo no puedo ser como Dios. Hermano, acuérdate que en Jesús hay dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Entonces, como hombre, hermano, podemos nosotros llegar a perfeccionar la manera de comportarnos nosotros. Dice, mira, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Qué? Que soy manso y humilde de corazón. Hasta entonces dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, el alma, el corazón, ahí donde se acumula toda esa, todo ese enojo, toda esa alegría, toda esa desconfianza, todas esas preocupaciones, dice el Señor, mira, tráemelas a mí y ten descanso. Ten descanso. Pero hermano, no hemos aprendido de Él. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Hasta entonces tú y yo vamos a poder tener, hermano, a llegar a tener descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Dice, y ligera mi carga. Mi yugo no es difícil. Lo hacemos difícil porque como estamos tan acostumbrados a este mundo, dice, no, es que yo no puedo vivir sin una caguama.
Es que yo no puedo vivir sin andar en el chisme. Es que yo no puedo vivir sin... Entonces queremos copiar lo que este mundo hace. Llegamos a las cosas de Dios y decimos, es que es muy difícil, ¿no? El Señor mismo dice, mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. El problema es que tú lo quieres comparar con lo que te ofrece este mundo y nada que ver. Entonces, ¿por qué yo confío en Dios? Porque yo puedo llegar con Él, hablar con Él, dejar las cosas que yo tengo ahí con Él para que Él se encargue. Pero yo tengo que aprender a vivir una vida cristiana, una vida llena de humildad, una vida llena, oye, lo viene hermano, dice aquí, de mansedumbre. Porque, hermano, imagínate tú, si yo no llego a dominar la mansedumbre, cualquier cosa me va a irritar, cualquier cosa me va a sacar de mis casillas. Eso no es aprender del Señor. ¿Conoce usted gente que por todo se irrita? Yo sé que aquí en esta iglesia no hay de ese tipo de gente, pero en otras iglesias sí hay. Amén. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo está su vida? ¿Cuánto confía en Él? ¿Ha llegado delante de Él a exponer lo que usted tiene? Y es curioso, ¿no? Porque llegamos, oramos y nos levantamos igual. Por eso Santiago dice, no piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna. Hermano, la oración no son palabras mágicas. La oración es una plática directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si es que tú y yo lo creemos, si no, no. Si no, no trabaja. No piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna. Pida con fe, no dudando nada. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo no puedo jugar al cristianismo, jugar a orar, jugar a que soy salvo y pensar que todo está bien. ¿Cómo sé que no está bien? Sigo preocupado, sigo con situaciones que están fuera de mi alcance y aún así las quiero arreglar. No, dice el Señor. Mira, vengan a mí los que estén trabajados, cansados, cargados, yo los haré descansar. Pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque, porque mi yugo es fácil. Hermano, es fácil caminar con Dios, es fácil vivir una vida agradable delante de Dios. El problema es, otra vez repito, que estamos acostumbrados a este mundo. De otra manera no vamos a poder. Tenemos que conocer. Cuando yo conozco que puedo llegar delante de Él, empiezo a confiar en Dios. ¿Cuánto confía en Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted confió en Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted puso ciertas situaciones en las manos de Dios verdaderamente y se levantó de ahí y usted dijo, Señor, yo no puedo, tú encárgate, ahí te lo dejo? Y no es que sea algo como irresponsable, simplemente yo sé que Dios sabe, porque yo no puedo con eso. Yo no puedo con el carácter de mis hijos. Yo no puedo. Ellos no pueden con mi carácter. La diferencia es que si ellos confían en Dios, pueden llegar delante del Señor. Señor, mira, yo te pido por mi papá porque no lo soporto. O decir yo, Señor, mira, mis hijos no entienden. Sin cargarme yo con ellos, sin cargarse ellos conmigo y poder llegar delante de Dios. Mi oración muchas de las veces es, Señor, ayúdame a ser el papá que necesita a María, que necesita a Mónica, que necesita Gabriela, que necesita Lucía, que necesita Raúl, porque todos son diferentes. Cuando yo llego y yo pido eso, yo entiendo de antemano que cuando llego con Él, Él me va a ayudar. Y no es a ver si no. Porque no piense pues que el que duda recibirá cosa alguna. Yo tengo que confiar, yo tengo que creer verdaderamente, hermano, en quién estoy confiando. Amén. Mientras no. ¿Cuáles son sus dudas? Es increíble, ¿no? Tú ves al Papa y pues supuestamente es el vicario de Cristo
y pues el sumo pontífice, pero confía tanto en Dios que está en una cabina, lo suben ahí en una cabina blindada, ¿no? Trae guardaespaldas, Yo no sé entonces qué es confiar en Dios o qué no es confiar en Dios. ¿Confiamos o no confiamos? ¿Creemos o no creemos? Verdaderamente, hermano, ¿usted confía en lo que cree? Amén. ¿Confía en lo que conoce de Dios? Si no confía, déjeme decirles que no lo conoce. No lo conoce. Ezequías estaba al punto de la muerte. Cuando llega el profeta y le dice: Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dice que él se voltea, empieza a orar y dice: Señor, acuérdate que yo ando en tus caminos, que todo lo que me has pedido lo he hecho. Señor, acuérdate, por favor. Confiando en que Dios le podía dar más años de vida. ¿Y qué fue lo que pasó? El profeta se regresa y le dice: el Señor ha dicho así, va a añadir a tu vida 15 años más. Tuvo la confianza de hacerlo. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Naamán llega con el profeta y después de andarlo buscando, llega y ni siquiera el profeta sale, manda a su siervo y le dice: dile que va y se sumerja, no sé si 3 o 7 veces allá al río, y es todo. Y él se enoja: no, yo pensé que iba a venir y que iba a orar y el siervo le dice: Señor, si te hubiera pedido una cosa más difícil, ¿a poco no lo harías? Nomás te está pidiendo que te sumerjas en el río. Pero es que las aguas de donde yo vengo son más limpias que estas. Y hace caso. Este hombre se sumerge en el agua y dice que su piel salió como la de un bebé. Ese es el Dios que tú y yo servimos. El profeta le dice qué es lo que tiene que hacer sin dudar. Y eso es lo que sucedió. Pablo estaba predicando una vez y se cayó un joven ahí de una ventana, y sin dudar él oró y ese joven resucitó. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Amén. No piense pues que el que duda recibirá cosa alguna. Hermano, ¿cómo está su confianza en Dios? ¿Cómo está? ¿Ha meditado verdaderamente si usted confía en Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó si verdaderamente valía la pena llegar a escuchar la palabra de Dios? ¿O cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia? Confío en Dios, hermano, porque Él siempre tiene algo para mí. Mira, cuando yo soy fiel en las cosas de Dios, Dios siempre tiene algo para mí. Y eso lo dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 y ve el versículo 57 conmigo y 58. ¿Está ahí? Amén. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre, hermano, el Señor nos va a recompensar cuando tú y yo somos fiel a lo que Él nos pide. Somos fiel a la obra de Dios, somos fiel sirviendo a Dios, somos fieles, hermano, haciendo lo que Él nos pide. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo digo, dice el Señor. Entonces, cuando yo me dedico a la obra de Dios, entiendo por medio de la palabra de Dios, hermano, que nada es en vano. Nada es en vano. Y eso me lleva a mí, entonces, cuando lo entiendo, a no desanimarme, a echarle ganas, a seguir adelante, porque nada es en vano, aunque parezca.
Aunque el pastor no me dé las gracias, aunque el líder no me dé las gracias, hermano, aún así vale la pena, porque al que yo le sirvo es al Señor. Amén. Es al Señor. Yo les amo en el Señor, hermano, créame, pero aquí yo estoy porque el Señor me mandó. Y yo sé que, hermano, no es en vano el trabajo que hacemos. Ayer salieron los jóvenes, se apuntaron jóvenes, están animados los hermanos. Hermano, si aún así no viniera nadie, esto sirvió para estar todos unidos trabajando con un mismo, por un mismo plan, hermano, por una misma causa. Porque nada es en vano. Amén. ¿Sabes por qué a veces no quieres venir? Porque piensas que ¿de qué sirve que vaya? Siempre que voy, nadie es salvo. Tú no sabes. Tú no sabes quién puede recibir un folleto. Tú no sabes el impacto que puede haber en alguien cuando tú das un folleto. Nada es en vano. Cuidar a los niños no es en vano. Dar una clase de escuela dominical no es en vano. Trabajar con jóvenes no es en vano. Estaba mirando el otro día, ¿no? Meditando en los 18 años que trabajamos en la ruta de San Diego. Y miré algo. Jóvenes que traíamos en la ruta de autobús, casados con jovencitas de la iglesia. Jóvenes que trabajaron en la ruta de autobús, uno es pastor y el otro es asistente de un pastor. Jóvenes que teníamos en la clase de escuela dominical, es asistente de pastor. Entonces dice, en el momento parecía que no, pero tú lo ves y valió la pena porque nada es en vano. Amén. Sí, pero hermano, te tienes que quedar para poder ver lo que Dios va a hacer. De otra manera no lo puedes ver. Tenemos 24, 25 años sirviendo al Señor y hasta entonces, hace unos años apenas atrás, miramos lo que Dios está haciendo. Te tienes que quedar. Así es. ¿Por qué? Porque nada es en vano. Así que, hermanos míos amados, estar firmes. Firmes. Y dice constante. Y constante, hermano, no es a veces sí, a veces no. Constante es estar allí, permanecer allí, creciendo. Firmes, constantes, creciendo. ¿En qué? En la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Pastor, es que yo lo he impactado en... espérate, quédate para que veas a los jóvenes o las familias que tú vas a impactar. Quédate para que veas. Pero si te desanimas porque no lo ves en el momento, déjame decirte, hey hermano, te vas a perder de algo especial. Te vas a perder de algo especial. ¿Por qué? Porque no has confiado en Dios, porque no has tenido la dedicación o el tiempo para conocerlo y ver cómo Él trabaja. Quédate a ver lo que Dios va a hacer. Métete, involúcrate en lo que Dios está haciendo. No seas un espectador ahí que está atrás del cerco. No, métete para que te puedas ensuciar ahí de lo que estamos haciendo y puedas decir, yo participé en eso. Amén. Yo estaba ahí. Yo fui el que lo invité, yo fui el que le di un folleto, yo fui el que le serví una pizza, no sé, algo hiciste. Amén. Amén. Pero tienes que entender que tienes que permanecer, hermano, firme y constante. Siempre tiene algo para mí, hermano. Siempre hay cosas que Dios pone ahí para animarme. Dice la Biblia que cuando David venció al gigante, agarró la armadura del gigante y la llevó a su tienda. Y no precisamente para ponérsela porque era un gigante. Pero eso le recordaba a él las victorias que Dios le había dado. Le dijo a Saúl, yo he matado leones, yo he matado osos,
pero no por mí, sino que Dios nos ha entregado, y así como Dios me entregó ese león y ese oso, Dios me va a entregar a este filisteo. Estaba desconfiado, ¿no? Saúl le dijo, mira, ponte mi armadura. Y le dijo, ¿sabes qué, rey? No ando cómodo. Sí, la espada está muy bonita, está muy filosa, pero no, yo soy más de una onda. No iba con miedo. Dice que cuando salía este filisteo, todos se asustaban y corrían. Y llega y dice, ¿cómo es posible que ustedes permitan que este hombre, este gigante, esté blasfemando el nombre del Señor? Eso lo llenó de celo a él, hermano, y se va y se enfrenta a Goliat, confiando en que Dios lo... Dice que él agarró 5 piedras lisas. Cuando tú estudias eso, hermano, dicen los conocedores que no necesariamente agarró 5 piedras lisas porque él iba pensando en que él iba a fallar, no, sino que Goliat tenía 4 hermanos más que podrían salir al quite, y si salían al quite pues se los tenían que echar. Iba desconfiando en lo que Dios podía hacer, no, él iba confiando en lo que Dios podía hacer. ¿Por qué? Porque lo conocía, porque sabía. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Mira, vamos ahí. Salmos capítulo 23, me imagino que hasta de memoria lo conocen. ¿Está ahí, hermano? Fíjate que David dice, Jehová es mi pastor. No digo Jehová es el pastor o Jehová es un pastor. No, Jehová es mi pastor. Yo te pregunto, hermano, sinceramente, ¿es Jehová tu pastor? El Señor Jesucristo, hermano, es tu pastor. Porque si no, hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos. Dice, Jehová es mi pastor. Y luego dice, nada me faltará. Entonces, si Jehová es mi pastor, ¿por qué me quejo de cosas que supuestamente yo me hacen falta? No es que te hagan falta, hermano, es que nada más es que tú las quieres. Falta no te hacen. Ya tienes una casa, tienes donde dormir, estás bien, pero tú quieres otras cosas, y el no tener esas cosas, eres infeliz, porque piensas tú que es que si yo tuviera eso, ya lo hubiera hecho. Y no, hermano, no. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Ahora, para que David pudiera dar estas explicaciones de qué era lo que Jehová como su pastor iba a hacer, ¿sabes? Es porque lo conocía. Él no dice, probablemente me llevará por sendas de justicia, no dice, probablemente me pastoreará, a lo mejor me lleva ahí a aguas de reposo. No. Él está afirmando algo. ¿Por qué? Porque confiaba. ¿Por qué? Porque lo conocía. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. ¿Usted sí? No, ¿verdad? No se puede. Entonces, ¿cuál es la razón que no confía usted en el Señor? ¿Será acaso que no lo conoce? Acuérdese, hermano, ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano es una manera de vivir. Es parte de nuestra vida. Hemos confiado, hemos creído, hemos sido convencidos por medio de su palabra de quién es Él.
Él es mi pastor. Y como Él es mi pastor, nada, dice, me faltará. Nada. Y nada es nada. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí déjeme encontrarlo y ahorita le digo dónde es. Filipenses capítulo 4. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Y el versículo 8. ¿Está ahí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. ¿Por qué? Porque si yo pienso en otras cosas contrarias a esto, hermano, no va a haber paz en mi vida. Mira, si hay alguna cosa en la que hay que pensar, dice el apóstol, que sea esto. ¿Para qué? Para que estés tranquilo. Mira, si hay algo bueno que decir, dilo. Si no, no lo digas. ¿Cuántas veces te has metido en problemas por decir algo que no debiste decirlo? Es que le dije que no lo dijera. Pues es que no me dije. No, sí, no me dije. Si no hay algo digno, hermano, no lo diga. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice, he aprendido. Amén. Que dice, he aprendido. ¿Y por cuándo usted aprende algo? Cuando no lo conoce, cuando no sabe. He aprendido. ¿A qué? A contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo, ¿está oyendo eso, hermano? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, todo lo puedo en las cosas que yo puedo arreglar. No, hermano, tú no puedes arreglar nada. Si tú llegas a arreglar algo es por la pura misericordia de Dios, pero tú no puedes arreglar nada. Créemelo. Pablo dice, todo lo puedo. No dice, hay cosas que yo puedo arreglar y hay cosas que el Señor arregla. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo está usted? Hermano, confío en Dios, dice, porque un día Él personalmente vendrá por mí. Sí. Él personalmente. Él no va a mandar ahí a un nube, no. Él personalmente va a venir por mí. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Está ahí, hermano? Sí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No quiero, hermano, que sean unos ignorantes acerca de la gente. No dice que murieron, dice que duermen. Porque el cristiano, hermano, no muere, el cristiano duerme. El cristiano duerme. Amén. Esperando aquel día. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, amén, hermanos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Dice, con el Señor, perdón. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, el Señor un día va a venir por ti, por mí personalmente. Personalmente un día, dice, lo vamos, hermano, nos va a recibir ahí en las nubes, ahí lo vamos a poder mirar, hermano. Amén. Pero cuando no lo conocemos, cuando no hay, hermano, cuando no hay una esperanza, cuando no hay algo por qué vivir, hermano, la vida no se disfruta. Si no tienes algo por qué vivir, no hay gente que vive para sus hijos. Y sus hijos de repente se ponen allí como piratosquis. Y ya se desanimaron y ya no sirve la vida para nada. No, hermano. No vivas para tus hijos. Ayúdalos, cuídalos y lo que tienes que hacer porque es tu responsabilidad. Pero no son tu vida ellos. De veras. Gloria a Dios que te los prestó un rato allí, pero al final del día son del Señor. Y cuando Él quiere, Él se los lleva. Disfrútalos. Pero no permitas que las actitudes de ellos gobiernen tu actitud. ¿Qué tiene? Es que mi niño, pobrecito, se fue de la casa, está chiquito, tiene 32 años, ¿qué va a hacer? Amén. No, hermano. Viva para servir a Dios, hermano. Aliéntese con esas palabras. Un día el Señor viene. Amén. Pero si usted no confía en Él, hermano, usted no puede disfrutar de eso. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? Las que acabamos de leer, que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice, descenderá de los cielos. Eso es lo que nos debería de animar a seguir sirviendo, porque Él viene. Amén. ¿Dónde lo va a encontrar el Señor cuando Él venga por usted? Un día mi mamá fue por mí, me encontró colgado de un carro y me bajó el greñero, ¿de acuerdo? ¿Dónde nos va a encontrar? ¿Por qué confío en Dios, hermano? Porque Él es mi fortaleza. Hay una historia de David, mire, vaya conmigo allí en primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Sicar y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, ahí Noemí y Jerselita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el cual Nabal de Carmel también era cautiva. David se angustió mucho porque el pueblo, fíjense hermanos, el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo. Está toda la situación ahí. Llegan estos hombres, llevan a las mujeres, a los niños, y la gente
se preocupa por ellos y esa preocupación los lleva a querer apedrear a David, culpando a David por lo que había pasado. Como si David no hubiera sufrido las consecuencias de lo que pasó. En el versículo 10 dice, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y en el versículo, vea conmigo el versículo 6. Permítame, es que perdí la cita. Es el 6. ¿Mande? El 6. Permíteme, no. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlos, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice, mas David se fortaleció. ¿En quién dice, hermano? En Jehová, su Dios. Los demás pudieron haber hecho lo mismo, sí. Pero ¿cuál fue la razón de quererlo apedrear? De no confiar en lo que Dios podía hacer. David va y recupera a todos, chicos, grandes, medianos y todo. Es más, hasta se traen el dinero de aquellos. La diferencia, hermano, en situaciones difíciles, lo que va a hacer siempre la diferencia es cuánto tú confías en tu Dios. Es lo que va a hacer la diferencia al final del día. Los demás hablaban de apedrearlo, David estaba ahí solo. Y lo único que hace él, dice, se fortaleció en Jehová, su Dios. Esa es la clave, su Dios. ¿Por qué? Porque lo conocía, porque ya le había dado victorias, porque, hermano, siempre él preguntaba, Señor, ¿salgo o no salgo? En esta ocasión él pregunta, ¿voy por ellos, Señor, o no voy? Sí, ve por ellos, vas a rescatar a todos, no pasa nada, vámonos. ¿Por qué? Porque lo conocía. Hermano, ¿cuánto conoce a Dios? Si yo le preguntara a usted como a los hermanos el viernes, ¿quién es Dios para usted? ¿Qué me contestaría? ¿Qué me contestaría? Pregúntese usted, ¿qué es Dios para usted? David se fortaleció en Jehová su Dios. Y siguió y fue y peleó y recuperó todo, hermanos. Todo recuperó. ¿Sabe por qué nosotros a veces queremos apedrear gente? Porque no confiamos que Dios va a hacerlo. A veces gente impía prospera, gente impía le salen según tú las cosas bien y te molesta tanto. Y en lugar tú de fortalecerte en el Señor, te llenas de amargura pensando que, o hasta deseando que le vaya mal a otra gente. Verdaderamente, hermano, Jehová es tu pastor. ¿Verdaderamente confías en Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú confiaste en Dios? Es que yo no puedo hacer esto, pastor. Ok, está bien, no puedes hacer. Entonces déjaselo a Dios, deja que Él lo haga. Yo no puedo dejar de servir a Dios porque otra gente, hermano, gobierna mi carácter. No puedo. Yo tengo que fortalecerme. Y si David hubiera seguido el juego de estos y se hubiera puesto a llorar y hubiera salido corriendo por temor de lo que le iba a pasar, hermano, esa gente no hubiera sido rescatada. Pero él, dice la Biblia, se fortaleció en Jehová. Jehová le dio la victoria. Y hermano, y David no se porta mal porque salieron 600 hombres, 400 hombres siguieron adelante, 200 se quedaron, y cuando recoge él todo el dinero, de todos le reparte a los que no fueron con ellos. Porque mi fe, hermano, mi confianza no está en cuánto tengo yo, mi confianza está en Él, yo me fortalezco en Él. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, se vive, dice, en abundancia como para padecer necesidades. Por todo y en todo estoy enseñado.
Job dijo, recibiremos nada más lo bueno de Dios y lo malo no. Y como que el cristiano moderno, ¿verdad? Como que le gusta, quiere pura comodidad, no entiende que hay situaciones que van a venir a tu vida para madurarte. Y te vuelve a pasar lo mismo y lo mismo y lo mismo porque no has aprendido a conocer al Dios que quiere madurarte, quiere que crezcas para hacer de ti, hermano, alguien que pueda servir para la obra, un instrumento, hermano, dice la Biblia, de honra y de deshonra. Él quiere hacer de ti un instrumento de honra. Pero hay situaciones por las que tienes que pasar. No fue casualidad todo lo que pasó José, que sus hermanos quisieran matarlo, que lo vendieron, que lo metieron a la cárcel. No fue casualidad. Hermano, Dios hizo en José un carácter que se necesitaba para gobernar un país o un mundo entero en esos tiempos. Conservar comida para todo Egipto y los lugares de alrededor. Se ocupaba un carácter. Se ocupaba tener, hermano, carácter para poder decir a quienes sí, a quienes no, dar órdenes. Hermano, no todos pueden ser líderes si no confían en Dios. ¿Fue casualidad lo de José? No. Él confiaba. Él había aprendido. Su carácter se había tan refinado, hermano, que fue segundo de Faraón. Faraón le da la ley y dice, no hay otro mayor que tú, excepto yo. Y de parte tú puedes mandar a quien tú quieras. A veces Dios, hermano, quisiera darnos algo de autoridad o poder, pero nos conoce también. Él sí nos conoce también. Que dice no, lo subo un ladrillo, se marea se marea, sí. A ver. No sabe, no entiende. Somos siervos del Señor, hermano, siervos. No señores, Él es el Señor. Tú y yo somos siervos. Esa palabra siervo se oye bien bonita, pero al final del día dice que somos esclavos. Estamos tú y yo para servir. Dice que Él vino a servir, dice, no a ser servido. El Señor, el creador de todo lo visible e invisible, hermano, dice que Él vino a servir. Él le lavó los pies, fíjate, me llama mucho la atención, ¿no? Dice, estaba escuchando un pastor una predicación acerca de ese tema, y dice él, fíjate, dijo, el Señor le lavó los pies hasta Judas para que fuera a entregarlo con los pies lavaditos. No le dijo, a tú no. El Señor tenía carácter. Él había confiado, él sabía que era lo que necesitaba padecer y lo aceptaba, porque dice la Biblia que él tenía su mirada puesta en el galardón. Menospreció el oprobio, no le importó lo que le pasara, porque él tenía una meta: verte a ti allá para salvarte, verme a mí allá para salvarme. Cuando no hay metas, hermano, en la vida cristiana, no hay por qué ser cristiano. No hay. ¿Sabes por qué a veces hay gente que no quiere servir? Porque es un compromiso. No, es que hay que ir. No, y quieren que a tales horas, yo a tales horas estoy bien ocupado. Y mientras que sigamos pensando así, hermano, déjame decirte, no vamos a poder crecer ni vamos a querer, a poder llegar a ser lo que el Señor quiere. El día que quieras servirle al Señor, porque eso pasa a veces, ¿no? La gente ya quiere servir al Señor cuando ya no pueden hacer mucho. Cuando estaban fuertes y todo, vigorosos, nada, ya están viejitos ahí, ya quieren hacer algo. Pero mientras que el Señor te habla, hablando de cristianos, que fueron cristianos toda su vida y nunca se gastaron para el Señor, ya al último quieren hacer algo. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Por qué confío en el Señor, hermano? Porque dice ahí en Juan capítulo 10, Él es el buen pastor. No es un pastor o no es otro pastor. Vaya conmigo ahí a Juan capítulo 10.
Vamos a empezar a leer del versículo 7 en adelante. ¿Está ahí, hermano? Amén. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No una puerta, no, Él es la puerta. Hay muchas puertas, pero Él es la puerta de las ovejas. Es por donde tú y yo tenemos que entrar. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, dice la Biblia, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos, dice, y pocos son los que... ¿Por qué? Porque para ellos, al estar acomodados a este mundo, pues es difícil para ellos, aunque Dios dice: hey, mi yugo es fácil. No es difícil, mi yugo es fácil. El problema de otra vez es que estás tan acostumbrado a este mundo que ya se te hace imposible. Es que ¿cómo quieren que vaya 3 veces a la semana a la iglesia? Están locos. Un solazo. Pero vete un domingo allá a las 12 con el calorón y están jugando fútbol sin ningún problema. No hay problema. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Fíjate que dice para hurtar, matar y destruir. Está hablando aquí, hermano. Hay gente que dice, pues, ¿verdad?, que Satanás, y cierto, ¿verdad?, Satanás puede hacer eso. Pero estaba hablando acerca de los maestros que había, hermano. No tenían una sana doctrina. Los fariseos en la época eran hombres muy soberbios, muy orgullosos, muy vanidosos. Hay una parábola ahí donde el Señor les dice que el publicano, ¿verdad?, el publicano y el fariseo. El publicano está ahí: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y el fariseo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Yo ayuno, yo diezmo, yo. Dice que se fue primero el fariseo, el publicano perdonado que el fariseo. Y hermano, y estaban, dice ahí, destruidos espiritualmente, hermano. Dice, para matar, destruir, para hurtar, matar y destruir. Hermano, robaban la fe en el Señor, mataban espiritualmente, destruían. ¿Por qué? Porque esa gente se iba al infierno. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor su vida da. ¿Qué dice, hermano? Por las ovejas. Bueno, ¿cómo no voy a confiar en alguien que ha dado su vida para salvarme? Tengo poder para ponerla y tengo poder, dice, para volverla a tomar. ¿Cómo no voy a confiar en quien venció la muerte? ¿Cómo no voy a confiar en ese que dice que deja 99 ovejas ahí y va y busca la oveja que está perdida? ¿Cómo no voy a confiar en alguien que da su vida por mí? Dice, más el asalariado, y que no es el pastor de quienes son propias las ovejas, ve venir al lobo, dice, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, pero porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías conocen, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me las quita. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, ¿cómo no voy a confiar en alguien que da mi vida por mí, que tiene el poder de poner su vida y volverla a tomar, que tiene el poder para darme vida eterna y resucitar en el día que tengo que resucitar, porque Él ha resucitado? Pero como no meditamos en nada de eso, hermano, no hace gran efecto en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos oído? Ninguna predicación, hermano, es nueva. Todas ya se han escuchado.
El problema es que al no cautivarlo nosotros, al no tenerlo, no nos puede animar algo así. Nos anima más el mundial. Estaba diciendo un pastor, se preparan para la venida del mundial cuando se han preparado para la venida de Cristo. Ahí viene el mundial, las papitas, las sodas, todo, ¿verdad? Bien suave. ¿Y qué para la venida del Señor? Ay, pastor, ¿cómo eres? ¿Nos quieres quitar? No, yo sé que no se los voy a quitar por más que le diga. Pero, hermano, ¿en qué confiamos? ¿Usted confía que México va a ganar ahora? Sí, cabrón. ¿Y por qué no confía en el Señor? Yo pregunto. Yo no sé cómo está usted, me lo voy a tener que dar segunda parte porque son 10 puntos y van en 5. Así que yo le digo, hermano, volvemos al primer versículo donde empezamos para terminar. Allí en Mateo capítulo 11, Mateo 11, 28. ¿Está ahí, hermano? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, ¿no le gustaría descansar de todas esas situaciones? De veras. De soltar esas preocupaciones en las que usted no puede hacer nada. Soltar eso donde usted quiere a fuerzas hacer su ley y como no se hace, se molesta tanto. ¿Por qué no lo suelta y se lo deja al Señor? ¿Por qué no mejor oras y le pides al Señor, Señor, mira, yo no puedo hacer esto? Yo no sé si es tu voluntad que de lo que está pasando, Señor, pero ayúdame a aprender a vivir con esta situación. Si tú no vas a quererlo arreglar y es parte de mi crecimiento, entonces dame la madurez para yo poder soportar esto. Porque hay cristianos muy sensibles, especialmente en esta época, dice la generación de cristal. Muy sensibles. Se ofenden de todo, hay que hablarle con pincitas, y espérate, ¿quién es fulano? Híjole, no le digas porque se va a enojar y ya no va a querer venir. Y hay que tener cuidado, pues, porque se ofenden por cualquier cosa. No hay madurez. Imagínate, hermano, todo lo que tú y yo hicimos y hacemos, y aún así, en la madurez de Cristo, murió por ti y por mí. Tus pecados y mis pecados no lo desanimaron a no morir. Es carácter. Cuando creces, cuando conoces al Señor, empiezas a tener carácter. Mientras no, tú enséñame a un cristiano delicadito, yo te voy a enseñar a un cristiano que no conoce a Dios. En serio. Tú enséñame a un cristiano que puede soportar la aflicción y ciertos comentarios, yo te voy a enseñar a un cristiano maduro, que conoce, que sabe, que es parte de. Señor dice, mira, vas a tener aflicciones. Si a mí me persiguieron, ¿qué hay ustedes? Yo no sé dónde está usted en esta tarde, hermano, pero déjeme decirle, ¿verdaderamente usted confía en Dios? O como dice, ¿por qué confío en Dios? A lo mejor no hay nada para usted en qué confiar en Dios, por eso es que sigue todavía queriendo usted solucionar cosas que no puede. Yo lo reto, gaste unas 2 semanas, ore por una situación que tenga y yo le puedo asegurar, bueno, Dios hace algo. Dios hace algo. Pero se necesita, ¿qué, hermano? Dedicación, se necesita creerle, porque el que tal haga, dice, no piense pues que recibirá cosa alguna. No recibirá cosa alguna. Y por eso muchas de nuestras oraciones, hermano, no pasan el techo, porque es tan desconfiada la oración, ¿verdad? Como el cuento ese de los cristianos que tenían unas parcelas ahí, habían sembrado y pues no llegaba agua, y los 2 cristianos, y hermano, vamos a orar para que llueva mañana, porque necesitamos lluvia para que... Sí, hermano, sí, tienes razón.
Y se ponen a orar y el que, sí, hermano, tienes razón, se levanta el otro día enguarachado y todo así como, y el otro con impermeable y todo de botas y se le queda viendo el otro y se ríe. ¿Qué pasó? ¿Qué traes? Pues oramos para que lloviera y yo creo que Dios lo va a hacer. Y el otro sin convicción, sin nada. Somos buenos para repetir, hemos aprendido a hablar el lenguaje cristiano. El Señor, oh, claro que sí, no, Dios puede hacerlo, hermano. Si no crees tú. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Le prometo la segunda parte en la tarde, ¿no? No se la pierda. Tu ojo cerrado, cabeza inclinada. Hermano, yo no sé dónde estás tú en esta tarde, pero déjame decirte, es tiempo que empieces a confiar en Dios. Es tiempo que empieces a dejar esas cargas, hermano, que traes ahí. Nada más porque tú piensas que pensando en eso se va a arreglar, que pensando que tú lo puedes arreglar va a terminar arreglado, hermano, y la verdad es que no. Yo no sé si Dios lo puso eso ahí con el propósito, hermano, de que tú madures, de que tú dejes que Él lo arregle. Yo no sé si Él ha puesto a alguna persona para que aprendas a orar. Es que es muy difícil vivir con esta persona. Aprende a orar. Aprende a orar. Es que es muy difícil. Este patrón, este compañero de trabajo. Aprende a orar. No termines a golpes, no termines alegando, no termines blasfemando el nombre del Señor. Lo que necesitamos a veces nada más es mansedumbre. Que la gente pueda ver de que te ofendieron y no hiciste nada. Oye, ¿por qué no contestaste cuando era más fácil contestar que no contestar? Oh, es que soy cristiano y eso no agrada a Dios. Es que yo creo en Dios. Es que yo he depositado mi confianza a Dios y a Dios no le agrada. Mas conozco tanto a Dios que yo sé que a Él no le agrada que yo te hubiera contestado. Eso pudiera ser un cambio. Eso pudiera escucharse atractivo para alguien que constantemente está acostumbrado a que le contesten cuando dice algo fuera de lugar. ¿Dónde estás en esta tarde, hermano? La palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados y cargados, yo os haré descansar. Es tiempo, hermano, que el cristiano conozca a Dios para confiar en Dios. De otra manera va a ser imposible para ti y para mí llegar delante de Dios, poner nuestras cargas confiando que Él va a hacer algo. Es tiempo, hermano, que aprendamos de Él. Dice, aprender de mí. Es tiempo de madurar, es tiempo, hermano, de empezar a crear carácter en nuestra vida. No un mal carácter, sino carácter. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Recuerda eso, hermano, no es en vano. Quédate para que puedas mirar lo que Dios va a hacer. Y con el tiempo puedas decir, Dios me usó para trabajar en esa persona. Dios me usó para ser parte de esta situación. Porque siempre confié en que Él iba a hacer la obra. Y si tú estás aquí en esta tarde y no conoces a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida, si tú estás aquí en esta tarde y dices, pastor, yo no sé a dónde voy a ir el día que yo muera. Nunca me he preguntado eso. Nunca me he contestado eso. Déjame decirte, la Biblia habla de un cielo y un infierno. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si tú estás aquí en esta tarde y no estás 100% seguro a dónde irías el día que tú murieras, levanta tu mano, déjanos orar por ti. Pastor, aquí está mi mano, ora por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Hay alguien así que levante su mano? Pastor, aquí está mi mano, ora por mí. Yo quiero recibir a Cristo Jesús como mi Salvador. ¿Quiere recibir a Jesús como su Salvador? Ahorita le voy a ayudar a mi hermana aquí que le ayude. Amén. Pastor, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Yo quiero empezar a confiar en Él y empiezo confiando, entendiendo, sabiendo que Él es mi Salvador. Voy a confiar mi alma en Jesús como mi Salvador. Señor, gracias porque tú eres bueno. ¿Hay alguien más? Pastor, aquí está mi mano, ora por mí. Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Amén. Mi Señor y mi Dios, Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Padre, porque tú siempre eres bueno, Padre. Señor, perdónanos, empezando, Señor, con el predicador, de que muchas veces, Señor, se nos ha olvidado que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos olvidado, Señor, que tú estás en control de todo. Hemos olvidado, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y te pedimos perdón, Señor. Señor, gracias por recordarnos que para ti no hay nada imposible. Y como hijos tuyos, Señor, podemos llegar al trono de la gracia, hablar contigo y pedirte, Señor, nuestras necesidades, a pesar de que tú ya las sabes, Señor. Y sabemos que somos especiales para ti. Señor, gracias. Gracias por poner y plasmar, Señor, en tu palabra esas promesas que tú tienes para nosotros, que tú un día vas a venir personalmente por nosotros, Señor. Que podemos fortalecernos en ti en los momentos difíciles de nuestra vida. Que podemos llegar, Señor, para tener descanso en nuestras almas, Señor. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Bendice a mis hermanos, Señor. Dales un buen día. Tráelos con bien, Señor, en la tarde a escuchar tu palabra. Y gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro pastor, por ser mi pastor. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios es bueno. Amén.